Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy les voy a contar dos historias. Una de ellas, la de Richard Kuklinski, mejor conocido como Iceman. Y también les voy a contar la historia de Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedriño Matador. Richard, conocido como el Hombre de Hielo o Iceman, y Pedriño Matador, un serial confeso, comparten un obscuro paralelismo. Ambos eran impulsados por un profundo amor hacia sus familias y una retorcida noción de la justicia. Mientras Richard, un miembro de la mafia, eliminaba a quienes consideraba culpables, Pedriño se alzaba como un justiciero que se deshacía de sujetos peligrosos con la firme creencia de proteger a los inocentes. A través de sus historias, exploraremos cómo la lealtad familiar se entrelaza con la brutalidad en el mundo de estos dos personajes. Richard Kuklinski, conocido como el Hombre de Hielo o The Iceman, fue un notorio serial a sueldo que trabajó para diversas familias de la mafia en Estados Unidos. Se le atribuyen entre 100 y 200 víctimas, la mayoría durante las décadas de 1970 y 1980. Su apodo proviene de una costumbre que él tenía de congelar los cuerpos para dificultar la estimación del momento exacto del deceso de cada una de estas personas. Él, según así lo creía. Richard llevaba una doble vida. Por un lado, era un padre de familia aparentemente normal, y por otro, un serial despiadado que quitaba sin ningún remordimiento. Utilizaba métodos diversos y muy brutales, lo que lo convirtió en un personaje muy solicitado por las familias de la mafia. Finalmente fue arrestado en 1986 y condenado a cadena perpetua. Pero vamos a conocer su historia. Richard nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey, y desde temprana edad vivió una existencia marcada por el... Su padre, Stanley Kuklinski, un inmigrante polaco que trabajaba en los ferrocarriles, desafortunadamente lo con brutalidad por cualquier razón, mientras que su madre, Anna McNeil, también era implacable, recurriendo con objetos como podría serlo desde una escoba o prácticamente lo que tuviera a la mano, en nombre de una rígida disciplina y estricta educación católica. La violencia en el hogar alcanzó su punto más trágico cuando su hermano Florian perdió la vida a la corta edad de 8 años, tras una pelea de Stanley, su padre. La excusa dada a la policía fue que el niño había caído por las escaleras, y el caso desafortunadamente se cerró como un mero accidente. En medio de este entorno caótico, Richard se convirtió en monaguillo, pero su desprecio por la vida social y escolar era más que evidente. Padecía dislexia, lo que empeoraba su adaptación en el colegio, y nunca mostró interés en hacer amigos. A los 10 años, su comportamiento comenzó a volverse mucho más perturbador. Empezó a quitarle la vida a pequeños animalitos inocentes, incluyendo perros y gatos. Para Richard, estos actos no generaban ni placer ni culpa, simplemente los realizaba sin emoción alguna. Su adolescencia no le trajo alivio ni cambios positivos. A los 13 años era un joven aislado y pronto se convirtió en el blanco de una pandilla conocida como The Project Boys. Después de una brutal... Richard decidió que no soportaría más humillaciones. Una madrugada emboscó al líder de la pandilla, un joven de 16 años, y lo golpeó en la cabeza con una barra de metal. No se detuvo hasta asegurarse de que el muchacho había perdido la vida. Golpeó su cuerpo hasta que fuera prácticamente irreconocible. Una vez más, Richard no sintió nada, ni remordimiento, ni satisfacción. A partir de ese momento,
Este tipo de actos se convirtieron en su recurso principal cada vez que se sentía amenazado. Incluso enfrentó al resto de la pandilla, dejándolos tan mal heridos que ninguno se atrevía a desafiarlo nuevamente. Aunque no volvió a quitarle la vida inmediatamente a ninguno de ellos, a los 16 años lo haría de nuevo. En un bar, mientras jugaba al billar, un joven llamado Doyle se burló de él enfrente de todos. En lugar de reaccionar en el momento, Richard esperó pacientemente. Cuando Doyle salió y se durmió en su coche, Richard lo siguió. Lentamente caminó hacia él y en un rápido movimiento roció adentro del vehículo y sin dudarlo arrojó un fósforo. Desde ese momento quedó claro algo: nadie, absolutamente nadie, debía de meterse con Richard Kuklinski. Richard, aunque comenzó como un solitario, no tardó en verse rodeado de otros jóvenes inadaptados y así formar una pandilla llamada Las Rosas Nacientes. Esta banda o pandilla se dedicaba a todo tipo de robos, ganando rápidamente una temida reputación en los suburbios de Nueva Jersey. Con su imponente estatura, de para entonces ya casi 2 metros, Richard se convirtió en una figura intimidante. Mientras tanto, la vida familiar seguía siendo turbulenta. En una ocasión, cuando su padre intentó una vez más a su madre, Richard, en un arranque de furia, al ver a su madre desprotegida, le apuntó a su padre, amenazando con quitarle la vida si volvía a atreverse a tocar a su madre. La influencia de Richard y su pandilla creció tanto que llamó la atención de la mafia, en particular de la familia de Cavalcante, una de las más poderosas de Newark, Nueva Jersey. Bajo la protección de esta organización, Richard comenzó a involucrarse en actividades ilícitas más serias. Primero, se dedicó al tráfico de películas para adultos, revendiéndolas a los Gambino, una de las mafias más temidas de Nueva York. Sin embargo, lo que realmente le dio notoriedad fue su trabajo como cobrador de deudas y ejecutor de aquellos que se atrevían a ofender a los jefes. Su frialdad y efectividad al cumplir con estos cargos lo hicieron ganarse una reputación que lo comparaba con el mismísimo demonio. A pesar de ser temido, Richard no estaba exento de enfrentarse a otros de su misma calaña. Uno de sus rivales, Roy DeMeo, un respetado gángster, fue contratado para darle una paliza. Pero tras observar la resistencia de Richard ante los DeMeo quedó realmente impresionado y en lugar de continuar con la le propuso a Richard ser su socio. De esta manera, le ofreció perfeccionar sus habilidades. Su primera prueba fue elegir a una víctima al azar en un parque. Richard observó a un hombre paseando a su perro y sin titubear, lo siguió hasta que le dio a sangre fría. La siguiente tarea fue más compleja. Richard recibió la fotografía de un objetivo, junto con una descripción detallada de su rutina. Tras identificar a una persona que coincidía con el perfil en un lugar habitual, Richard se le acercó montando en una motocicleta. Le preguntó si los cigarrillos que estaba fumando eran cubanos, y tras recibir una respuesta despectiva, Richard no vaciló en directo hacia el hombre. A diferencia de sus trabajos previos, este no solo le trajo la sensación de poder, sino también una importante recompensa económica. Quitarla a otros se convirtió en una lucrativa fuente de ingresos. No le molestaba deshacerse de los, aunque debía usar colonia para enmascarar el fuerte olor. Una vez en partes, colocaba los restos en barriles de aceite que luego arrojaba directo a un lago. Para trabajos especiales, se le ordenaba no solo quitar la vida de la víctima, sino hacer sufrir a estas personas antes de acabar con ellos.
En estos casos, Richard llevaba a estas personas a una cueva ubicada en Pensilvania, donde los envolvía en cintas adhesivas. Los pobres desdichados y con la piel expuesta atraían a ratas hambrientas que pronto Estos macabros escenarios confirmaron la brutalidad y la frialdad de Richard, consolidando su estatus como uno de los más despiadados del bajo mundo. Richard, recordemos, apodado Iceman, no solo era conocido por sus métodos despiadados, sino también por su capacidad de equilibrar una vida dentro de la mafia implacable, con una imagen pública aparentemente respetable. En el mundo de la mafia, Richard era un hombre calculador, frío, sin sentimientos y brutal al momento de hacer sus trabajos. Mientras que por otro lado, en su hogar, se esforzaba por presentarse como un esposo cariñoso, amoroso, un padre devoto a sus hijos, tratando de enseñarles el buen camino que tendrían que recorrer en la vida. Richard, a diferencia de otras personas, rompió ese círculo que él en algún momento tuvo con su padre. Sin embargo, las dos caras de Richard eventualmente se entrelazaron, mostrando la profundidad de su obscuridad. Una de las facetas más perturbadoras de Richard fue su costumbre de grabar sus trabajos, por llamarlos de alguna manera, utilizando una cámara Super 8. Aunque nunca supo precisar el sentimiento que estas grabaciones le generaban, Richard reconoció que lo ponían nervioso y le producían una extraña incomodidad, casi como si fuera algo de mal gusto. En su vida criminal, Richard conoció a un hombre llamado Robert, mejor conocido como Mr. Softy, un sujeto que, aunque vendía helados desde su camión, era conocido por quitarle la vida a los padres de los niños a quienes les ofrecía helados. Este hombre, de origen exmilitar con experiencia en las fuerzas especiales, le enseñó a Richard técnicas avanzadas para quitarle la vida a otras personas. Dentro de estas técnicas estaba el uso del cianuro, un rápido y difícil de detectar en análisis toxicológicos. Le mostró cómo administrarlo en aerosol y cómo administrarlo a través de la comida, específicamente en una hamburguesa. Además le enseñó la táctica de congelar los cuerpos de sus víctimas, manteniéndolos en un congelador industrial durante años, ya que al descongelarlos, ellos creían que simulaban que estas personas habían perdido la vida recientemente. Aunque Richard y este hombre desarrollaron una confianza mutua, no se consideraban amigos. La filosofía de este hombre de no meterse con mujeres ni niños chocó con los límites morales de Richard, quien se negó cuando se le sugirió que le ayudara a quitarle la vida a su esposa e hijo. Poco tiempo después, el 9 de agosto de 1984, Robert, el vendedor de helados, fue encontrado con 2 disparos en el pecho. Aunque Richard no fue sospechoso en muchos especularon que pudo haber sido él quien ejecutó el golpe. A partir de ese momento, Richard aplicó las enseñanzas de Robert para evitar ser capturado por las autoridades. La doble vida de este hombre estaba a punto de ser conocida. A pesar de su naturaleza, Richard logró mantener una fachada de hombre de familia. Se casó 2 veces, primero con Bárbara, 9 años mayor que él, con quien tuvo 2 hijos. Más tarde, se divorció y contrajo matrimonio con la señorita Pedrici, su segunda esposa, y juntos tuvieron 3 hijos más.
Con los $50,000 que ganaba por cada trabajo, Richard pudo proveer una vida acomodada para su familia en Nueva Jersey, en una casa llena de lujos. A los ojos de sus hijos, Richard era un padre cariñoso, entregado, amable y siempre dispuesto a hacer prácticamente todo por ellos. Sin embargo, el hombre que parecía haber dejado atrás los abusos que sufrió en su infancia no logró escapar de estos recuerdos. En casa, desafortunadamente empezaron este tipo de episodios, los cuales desafortunadamente se volvieron habituales. Cuando se enojaba, perdía el control. Sin embargo, tras cada estallido de ira, se arrepentía. En una ocasión, por increíble que parezca, Richard le dio un punzocortante a Bárbara, diciéndole que si quería, podía vengarse y arrebatarle la vida sin que él hiciera nada, sin que él metiera las manos. Este acto fue un reflejo de una escena de su juventud, cuando su propio padre le quitó la vida a su madre por la espalda. Pero al igual que su madre, Bárbara dejó caer el y se fue, incapaz de hacerlo. Siempre lo perdonaba, pero nunca dejaba de ver el amor que Richard demostraba hacia sus hijos. Richard logró lo impensable, llevar una doble vida en la que su familia nunca sospechó que el hombre, que aunque a veces tenía arranques de ira, generalmente cariñoso, amable, amoroso, era el mismo hombre que salía en medio de la noche y se convertía en uno de los más brutales y eficientes miembros de la mafia. Para inicio de los años 80, Richard había alcanzado la cima de su carrera, donde no solo operaba como un serial a sueldo, sino que también comenzó a forjar su propio imperio, sin distracciones, sin vicios y con una eficacia fría y calculadora. Richard se posicionó rápidamente como una máquina de aniquilar. Kuklinski, lejos de conformarse con ser solo un hombre al servicio de la mafia, decidió tomar las riendas de su destino. Aprovechando su experiencia en el bajo mundo, creó su propia red de colaboradores, entre los que se incluían Gary Smith, Daniel Deppner, Percy House e incluso su exesposa Bárbara. Con este equipo, Richard se involucró con una variedad de muy variada, desde privar de la vida a muchas personas hasta tráfico de sustancias ilegales y videos para adultos. Sin embargo, esta nueva etapa también trajo de alguna manera descuidos. La primera víctima de esta fase fue George Maliband, un dealer que había entablado una relación cercana con Richard. Maliband tenía deudas y, desesperado, le pidió protección a Richard, con revelar la ubicación de su familia si no estaba dispuesto a ayudarlo. Richard lo pensó, y como era su carácter frío y calculador, y fiel a su reputación implacable, sin pensarlo, le quitó la vida de 5 y llevó el cuerpo a su garage, donde tras las piernas para que cupieran en un barril, lo dejó en una planta química. Era de esperarse. Este hombre había lo que Richard más amaba en la vida, a su familia. Una vez que lo llevó a la planta química, la tapa del barril se abrió al chocar con un terraplén y el cuerpo fue descubierto. Este pequeño descuido marcó el primer contacto de Richard con la ley, aunque en ese momento logró escapar de ser incriminado. Poco después, Richard se involucró con su próxima y letal Paul Hoffman, un farmacéutico de 51 años
que obtenía productos ilegales a bajo costo para después revenderlo. Hoffman no solo se había vuelto cercano a Richard, sino que también le había enseñado el uso de toxinas, convirtiéndose en su principal proveedor de cianuro, uno de los métodos ya para ese momento favoritos de Richard. El 29 de abril de 1982, Hoffman se reunió con Richard para comprar una cantidad considerable de Tagament. Era un medicamento que se utilizaba para las úlceras y traía consigo $25,000. La reunión resultó ser una trampa mortal para Richard. Él, sin pensarlo, le quitó la disparándole en el cuello. Pero cuando su pistola se atascó, Hoffman intentó defenderse. En respuesta, Richard lo golpeó con una barra de un neumático. Luego, metió el cuerpo en un barril que dejó cerca de un restaurante llamado Harris, donde Richard observó impasible durante varios días, comiendo tranquilamente en el lugar, hasta que el barril desapareció misteriosamente, dejando sin rastro alguno. A pesar de su inteligencia, los pequeños errores comenzaron a acumularse, y el reinado de Richard Iceman estaba destinado a terminar. Aunque había perfeccionado el arte de quitar la vida y había aprendido a deshacerse de los cuerpos, su creciente descuido y confianza fueron debilitando su posición. A medida que la policía y otros agentes del orden comenzaban a acercarse, la vida de Kuklinski, como una imparable máquina de empezó a desmoronarse. Richard, el temido hombre de hielo, comenzó a sentir el calor de la policía sobre su espalda, cuando uno de sus cómplices, Jobs, fue arrestado. Atrapados y asustados, los demás miembros de la banda se refugiaron en una habitación del Motel York, en Virginia, bajo la orden de no asomarse. Sin embargo, uno de estos miembros, Gary Smith, incapaz de contenerse, salió para ver a su hija. Esta imprudencia no pasó desapercibida para Richard, quien decidió actuar. Compró 3 hamburguesas en una casa de comida rápida y la hamburguesa que correspondía a Smith le colocó cianuro. Cuando el grupo se sentó a comer, los espasmos comenzaron a recorrer el cuerpo de Smith, pero el tardaba en hacer efecto, y para acelerar el proceso, Richard le ordenó a Tinder, otro cómplice, que lo terminara con el cable de una lámpara. Este obedeció sin dudarlo, sabiendo que la situación era crítica, con un guardia que los esperaba en la puerta, observándolos, y el ir y venir de la gente en el motel. Después de ocultar el cuerpo debajo de la cama y limpiar las huellas, poco a poco se marcharon. Al principio, el ocultar el cuerpo bajo la cama funcionó, pero muy pronto la pestilencia comenzó a inquietar a los inquilinos. Es así que el 27 de diciembre de 1982, el gerente del motel descubrió el cuerpo en un estado muy avanzado de descomposición. Con la policía pisándoles los talones, Richard decidió esconder a su cómplice, Dibner, en un apartamento de Plainfield, Nueva Jersey, propiedad de Rich Patterson, una de las parejas de sus hijas. Sin embargo, la seguridad de Dibner era efímera. Cuando Richard se enteró de que Dibner había hablado con su exesposa sobre Smith, decidió actuar rápidamente. Le preparó un sándwich de roast beef. Obviamente, este sándwich contenía cianuro. Y cuando el hizo efecto, como no fue tan rápido como él esperaba, sin dudarlo, lo remató de un... Sin poder deshacerse él mismo del cuerpo, pidió ayuda a Peterson, quien tras escuchar la historia de un amigo en problemas, ayudó a envolver el cuerpo en bolsas de basura y lo abandonó en una área boscosa de Clinton Rock, donde sería encontrado por un ciclista el 14 de mayo de 1983. La siguiente víctima de Richard fue Louis Masgay, quien compraba videocassettes vírgenes a Richard
En una reunión el 1 de julio de 1981, Richard lo sorprendió en el baño y le disparó 2 veces en la frente. No había una razón, no había aparentemente un móvil. Richard encontró $90,000 que Masgai había traído y se los repartió solemnemente con Phil, un hombre de confianza y dueño de la tienda. El cuerpo fue depositado en un pozo con agua congelada, asegurando su conservación como si estuviera en un congelador, pero al dejarlo en un parque en Oregon, Nueva York, no logró descongelarlo a tiempo. Fue entonces encontrado el 25 de septiembre de 1983 y el forense descubrió algo muy particular: astillas de hielo en su corazón, algo inusual para esa época del año. La ropa del difunto coincidía con la que llevaba la persona que estaban buscando y que estaba reportado como desaparecido. Este descubrimiento permitió a la policía comenzar a atar cabos. Los decesos de Milbond, Hoffman, Smith y Deibner, que habían quedado sin resolver, presentaban una conexión. Patrick Kane, un joven idealista de la Policía Estatal de Nueva Jersey, se obsesionó con los pasos de Richard Kuklinski y comenzó a armar un archivo sobre él sin saber aún quién era. Para atraparlo, unió fuerzas con Dominic Polifron, un agente encubierto de la ATF. Aunque Polifron no investigaba este tipo de casos, aceptó la colaboración debido a los vínculos de Richard con el tráfico. Esta colaboración dio pie a la llamada Operación Iceman. La caza de Kuklinski se intensificó a medida que la policía unía las piezas del rompecabezas. Cada movimiento del hombre de hielo se volvía más arriesgado y cada uno de sus trabajos era un paso que lo acercaba más a su caída. La presión sobre él crecía, pero la frialdad con la que había actuado en el pasado comenzaba a desmoronarse, mientras su imperio de hielo se enfrentaba a una inminente descomposición. Haciéndose pasar por Dominic Provenzano, un conocido de la mafia, Pauline Fromm se acercó a Kuklinski con la intención de ganarse su confianza. Le compró un arma con silenciador y en poco tiempo logró que Richard le hablara de su modus operandi, revelando detalles sobre su habitual práctica de congelar a sus... Con el paso del tiempo, Polifron le encomendó a un judío muy adinerado, a lo que Richard accedió, compartiendo con él todos los pormenores de su plan. Durante más de 18 meses, Polifron se mantuvo encubierto, registrando cada palabra y cada revelación de Kuklinski. La fecha decisiva llegó el 17 de diciembre de 1986, cuando acordó reunirse con Richard en el área de servicio Lombardi para organizar el del joven. El plan era sencillo. Incluía darle un sándwich de huevo, obviamente con cianuro. Polifron se comprometió a aportar los sándwiches, pero cuando Richard los tomó, algo lo hizo dudar y dio un paso atrás. Antes de que llegara la persona a quien se le iban a dar estos sándwiches, se detuvo para revisar el cianuro y notó con su experiencia que no parecía ser auténtico. Él se quedó dudando, intranquilo. No podía dar un paso en falso. Para asegurarse, compró una hamburguesa, tomó un poco de cianuro que estaba en el sándwich, lo roció en la hamburguesa y le dio el alimento a un perro callejero. Al ver que el perro no presentaba ningún problema y no... Richard se dio cuenta de que había sido engañado. Con esto, prácticamente dio un paso atrás y abandonó el plan. Regresó tranquilamente a casa, haciendo algunas compras incluso en el camino. Su regreso sorpresivo alertó a Tommy Train,
y Danny Cortés, dos detectives estatales que eran encargados de vigilar su vivienda. Se comunicaron con su jefe, Bob Bocino, quien ordenó detener inmediatamente a Richard. En cuestión de minutos, 15 autos camuflados repletos de hombres armados rodearon la escena. Ellos sabían que Richard ya sabía que tenía un hombre infiltrado en su organización. Cuando Richard y su esposa Bárbara salieron de la casa y se subieron a su auto, fueron interceptados por todos estos vehículos. Richard, tratando de resistirse, fue rápidamente reducido por varios oficiales, mientras que Bárbara también fue detenida, acusada de posesión de... Richard fue acusado al menos de 5 cargos de robo y tentativa de robo. En 1988, Richard enfrentó 2 juicios. El primero, en enero, abordó los de Smith y Dibner. Testigos como Polifrom, House y Bárbara testificaron en su contra. En marzo, el jurado lo declaró irremediablemente culpable. Aunque no se pudo probar que todos los fueron motivados por su conducta, el 25 de mayo Richard se declaró culpable de los de Maliban y Masgai, afirmando que el asesinato de Maliban fue solamente un asunto de negocios, nada personal. Finalmente, Richard Kuklinski fue condenado a 2 cadenas perpetuas. A pesar de admitir también haberle quitado la vida a Hoffman, la desaparición del debilitó el caso, y los fiscales consideraron que la condena era suficiente para ese momento. La declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo que permitió a Bárbara quedar libre del cargo de posesión. Richard pasó el resto de sus días en la prisión estatal de Trenton, Nueva Jersey, donde su vida como el hombre de hielo llegó a un final inesperado y oscuro, encerrado en las sombras de su propio imperio. Desde el primer momento, Richard se convirtió en un imán para psiquiatras, criminólogos y medios de comunicación. Siempre dispuesto a hablar, demostraba una frialdad perturbadora al describir todas las atrocidades que cometió. Afirmó haber entre 100 y 250 personas, lo que lo catapultó a la lista de los más prolíficos de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, las cifras que él mencionaba son imposibles de confirmar, y en ocasiones se cuestionaba la veracidad de sus declaraciones. Por ejemplo, afirmaba haberle quitado la vida a figuras tan importantes como el líder sindical Jimmy Hoffa, aunque esto no se pudo corroborar jamás. Richard también relataba con horror su metodología. Sin embargo, lo que sí se pudo comprobar fue su implicación en el delito de Peter Calabro, un policía de Nueva York, el 14 de marzo de 1980. En el año 2003, Richard fue declarado culpable y sentenciado a 30 años adicionales de prisión, donde continuó alimentando su leyenda sumamente macabra. Después de 18 años tras las rejas, la salud de Richard comenzó a deteriorarse rápidamente. En octubre del año 2005 fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki, una afección que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos. Su salud siguió empeorando y finalmente de un paro cardíaco el 5 de marzo del año 2006, a la edad de 70 años. Casi a la par y con algunos años de diferencia, se erguía una siniestra figura a miles de kilómetros de distancia de Richard. Este hombre tenía por nombre Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedriño Matador, quien fue conocido por su enfoque brutal y su particular visión de la justicia. A lo largo de su vida se le atribuyen múltiples, todos justificados por su creencia de que estaba limpiando las calles de delincuentes. A pesar de su violento historial, Pedriño
siempre destacó su amor por su familia, un rasgo que contrasta con la ferocidad de sus actos. Nacido en un entorno marcado por la violencia, Pedriño se convirtió en un autodenominado justiciero, asumiendo la responsabilidad de castigar a quienes consideraba culpables. Su forma de actuar era despiadada. No dudaba en eliminar a sus víctimas con métodos muy brutales, mientras mantenía una fachada de normalidad en su vida personal. A pesar de su figura provocó tanto temor como admiración. Finalmente fue detenido y enfrentó las consecuencias de sus acciones, convirtiéndose en un símbolo del lado oscuro de la justicia. Vamos a conocer su historia. Pedro Rodríguez Filo, más conocido como Pedriño Matador, nació el 29 de octubre de 1954 en el municipio de Santa Rita, al sur de Minas Gerais, en Brasil. Hijo de Manuela Filo y Pedro Rodríguez, creció en un entorno marcado por la violencia. Su padre, un hombre que consumía constantemente bebidas embriagantes y además de manera constante a toda su familia, especialmente a su esposa y a su hija, Nazaret Rodríguez. Manuela, profundamente religiosa y devota de la Congregación Cristiana de Brasil, intentaba mantener un hogar a pesar de las consecuencias. Sin embargo, Pedro ejercía un control tiránico sobre todos ellos y en más de una ocasión llegó a golpear a Manuela mientras estaba embarazada de su hijo, Pedriño. Se dice que uno de estos fue tan brutal y despiadado que nunca afectó al feto. Según algunas fuentes, esta lesión impactó áreas del cerebro relacionadas con la empatía y la respuesta a estímulos, lo que algunos han señalado como uno de los factores que desencadenaron la vida sin freno de Pedriño. La familia vivía en condiciones de extrema pobreza, asentada en una zona rural donde los recursos eran realmente escasos. Pedriño, desde muy pequeño, asumió gran parte de las responsabilidades del hogar. No asistió a la escuela y en su lugar comenzó a trabajar junto a su abuelo en una granja, donde se encargaba del sacrificio de animales en un pueblo de aves. Esta temprana exposición a la y a la violencia quizás pudo haber influido en su personalidad, moldeando un comportamiento frío y sin sentimientos. A la par, Pedriño comenzó a delinquir, robando comida y otros bienes para poder cubrir las necesidades básicas de su familia. La relación con su padre siempre fue una mezcla de tensión y miedo, y más que miedo, confrontación. Pedriño, desde niño, mostraba un lado desafiante, un lado el cual mostraba que no se iba a dejar, enfrentando las de su padre. A medida que crecía, su comportamiento agresivo se intensificaba, volviéndose cada vez más incontrolable. Diversos análisis sobre su caso han señalado que su violencia fue el resultado de una combinación de varios factores. Se dice que el principal fue la lesión cerebral que sufrió antes de nacer. Segundo, la pobreza extrema en la que creció. Y tercero, el abuso constante que vivía en su hogar. Esto, en conjunto con la impunidad que reinaba en las zonas rurales de Brasil, donde el Estado tenía poca o prácticamente ninguna presencia. Esta mezcla de circunstancias acabó forjando en Pedriño un carácter que lo llevaría a convertirse en uno de los más temidos de Brasil. Pedriño Matador, apenas un adolescente de 13 años, cometió su primer cuando acabó con la vida de un primo lejano. Según algunos relatos, ambos estaban trabajando en la granja de su abuelo, cuando una discusión por el uso de un caballo desembocó en su primo y Pedriño sintió una necesidad incontrolable de arrancarle la vida. Sin pensarlo mucho,
a su primo hacia una máquina de exprimir caña con la intención de acabar con su... Sin embargo, la máquina no era lo suficientemente grande y el brazo de su primo quedó atorado en el mecanismo. Aunque algunas fuentes mencionan que el ataque se detuvo ahí, Pedriño afirmó que no fue así. Según su propio testimonio, tras el atasco de la máquina, tomó un arma punzocortante y terminó con la vida de su primo. Luego, arrojó los restos en la máquina para triturarlos completamente. Cuando su abuelo y el capataz llegaron al lugar y apagaron el aparato, ya era demasiado tarde. Pedriño aseguró que lo único que quedó intacto fue la cabeza de su primo y, sorprendentemente, confesó que nunca sintió remordimiento por aquel acto. Después del violento incidente, su abuelo lo acompañó a la comisaría local. Ahí, el hombre firmó un documento responsabilizándose de lo ocurrido. Las autoridades no mostraron mucho interés en investigar, pues más a fondo, y el caso se cerró rápidamente sin consecuencias legales para el joven Pedriño. En esa época, la violencia era algo desgraciadamente muy común en esas zonas rurales de Brasil, donde la mayoría de los hombres iban armados con escopetas, con cuchillos o inclusive con machetes. El historial violento de Pedriño, desafortunadamente, apenas estaba comenzando. Al poco tiempo, su cantidad de víctimas mortales comenzó a aumentar de manera alarmante. A los 14 años, un nuevo episodio trágico marcaría su vida. Su padre fue despedido de su trabajo como guardia de seguridad en una escuela, tras ser acusado falsamente de robar comida. Esta acusación venía por parte del vicealcalde del municipio de Alfenas. Sin pruebas que respaldaran la acusación, la familia Rodríguez se quedó sin el único sustento económico que tenían, lo que desató la furia de Pedriño. Lleno de rabia por la injusticia cometida contra su padre, Pedriño tomó un arma de fuego del armario del abuelo, la ocultó bajo su ropa y se dirigió a la alcaldía. Ahí esperó pacientemente hasta que el vicealcalde salió del edificio. Sin dudarlo, sin temblar y sin miedo, le disparó y huyó antes de que alguien lo viera. Pero no se detuvo ahí. Convencido de que el verdadero ladrón era el otro guardia de seguridad que trabajaba con su padre, Pedriño también lo buscó y le arrebató la vida a tiros. En cuestión de horas, había sumado 2 nuevas víctimas a su lista, las cuales, desde su perspectiva, eran culpables de un crimen. Tras estos incidentes, Pedriño huyó a Mogi das Cruzes, en el estado de Sao Paulo, para escapar de las autoridades de su pueblo natal. Ahí, su vida delictiva continuó, y no solo continuó, evolucionó. Comenzó como ladrón y eventualmente se adentró en la venta de sustancias ilícitas, robando a traficantes locales y atentando contra la vida de algunos de ellos. Poco a poco Pedriño se fue ganando un lugar en ese mundo tan oscuro, convirtiéndose en uno de los delincuentes más temidos de la región. Su valentía y crueldad en sus acciones lo llevaron a ganarse el temido apodo de Pedriño Matador, consolidándose como una figura temida entre los más duros criminales del entonces peligroso Brasil. Quienes seguían de cerca la trayectoria de Pedriño Matador consideraban que sus actos violentos no eran simples arrebatos de crueldad, sino que parecían estar impulsados por una especie de complejo de justiciero divino. Pedriño no solo le arrebataba la vida a las personas por quitárselas, sino que centraba su furia en criminales que, según él, eran peores que él mismo. Entre sus víctimas se encontraban personas que le quitaban la vida a otras personas sin motivo, depredadores íntimos, gente que vendía sustancias ilícitas y otro tipo de delincuentes de alto calibre. Su código moral lo llevó a limpiar las calles de personas que consideraba una amenaza aún mayor para la sociedad, aún mayor que él.
En cuanto a su vida personal, se sabe que Pedriño tuvo una relación con la viuda de un ex jefe de este tipo de bandas que él mismo le había quitado la vida. Asumió no solo el papel de pareja de esta mujer, sino también el control del negocio de su difunto rival. Para ese momento, Pedriño aún no había cumplido ni siquiera los 18 años. Su vida avanzaba a un ritmo vertiginoso, tanto en lo criminal como en lo emocional. Poco después, Pedriño conoció a una joven llamada María Aparecida, con quien inició una nueva relación. Pero la tragedia pronto lo golpeó de nuevo. Un día, al regresar a la casa que compartía con María, la encontró, desgraciadamente, sin vida. Su cuerpo mostraba señales de tortura y se decía que María estaba embarazada cuando se le arrebató la vida. Se entiende y se justifica que Pedriño estaba consumido por la rabia, estaba consumido por el dolor. Para él, el moverse en estos medios no le fue difícil ni tardío averiguar quién fue el responsable de ese atroz acto. Cuando descubrió que el responsable era el jefe de una banda rival conocido como el Director. Inmediatamente se apresuró a tomar cartas en el asunto. Lleno de furia, lleno de odio, Pedriño no escatimó en violencia. Irrumpió en una fiesta familiar organizada por el Director, apodo de este hombre, y acompañado de 4 sujetos más, sin tocarse el corazón, Pedriño le arrebató la vida a 7 personas, incluida, obviamente, la vida del propio Director. Durante este ataque, otras 16 personas resultaron heridas. Literalmente, fue un acto atroz que demostró la implacabilidad de Pedriño cuando alguien dañaba a los suyos. Finalmente, el 24 de mayo de 1973, con apenas 19 años, Pedriño fue arrestado por primera vez. Las autoridades lo condenaron a 128 años de prisión por una extensa lista de delitos, entre ellos múltiples homicidios a jefes de otras bandas y robo. Sin embargo, incluso tras ser detenido, su sed de justicia no se calmó. Durante su traslado a la prisión, Pedriño logró matar a un agresor íntimo que iba sentado junto a él, a pesar de estar esposado y bajo la vigilancia de un oficial. Pedriño no tenía límites. Si él pensaba o determinaba que una persona debería de pagar por lo que hizo, no le importaba el lugar, no le importaba nada. Él lo hacía pagar. Dentro de la prisión, Pedriño continuó con su espiral de justicia. A lo largo de su encarcelamiento, dentro de prisión, mató, le quitó la vida a más de 43 presos, justificando estos actos bajo el pretexto de que sus víctimas eran nada más y nada menos que escoria humana. Sin embargo, no todos sus actos en prisión seguían esa lógica justiciera. Se reportó que en una ocasión le quitó la vida a su compañero de celda simplemente porque éste roncaba demasiado fuerte. Para resumir su, llamémosle, filosofía de vida, Pedriño se tatuó en un brazo las palabras «mato por placer», dejando en claro que para él, el quitarle la vida a otras personas se había convertido en algo más que una cuestión de venganza. Era en su retorcida mente también una forma de obtener placer. Aunque su sentencia original establecía que sería liberado en el año 2003, los numerosos actos que cometió mientras estaba tras las rejas
extendieron su condena a un total de 400 años. La figura de Pedrinho Matador sigue siendo una de las más controvertidas y violentas en la historia criminal de Brasil. Pedrinho Matador pasó por diversas cárceles a lo largo de su vida. Su primer lugar de reclusión fue la penitenciaría de Araraquara. Ahí un juez lo acusó de ser uno de los fundadores de una organización llamada Serpentes Negras. Durante su tiempo en esta prisión, en 1985, ocurrió una rebelión en la cual Pedrinho le quitó la vida a 4 reclusos. Tras este evento, fue trasladado a la casa de custodia de Taubaté, considerada en aquel entonces la prisión más segura del estado. En 1987, Pedrinho estuvo involucrado en una pelea en la casa de custodia, donde casi acaba con la vida de Josmeni Ramos, un ex cirujano plástico brasileño condenado a 53 años de prisión en el año de 1981 por delitos como robo de aviones, contrabando de automóviles y la privación de la vida de su piloto personal. El Código de Justicia de Pedrinho no mostraba piedad ni arrepentimiento. En una entrevista confesó que incluso le había quitado la vida a un amigo cercano, al enterarse de que éste había sido acusado de quitarle la vida a su propia hermana. Uno de los episodios más macabros y personales de la vida de Pedrinho ocurrió cuando decidió quitarle la vida a su propio padre. ¿Recuerdan que en el pasado Pedrinho le quitó la vida a 2 personas por su padre? Pues en esta ocasión decidió tomar justicia y quitarle la vida a su padre. Mientras estaba en prisión, Pedrinho recibió la noticia de que su padre había sido encarcelado por quitarle la vida a su madre. Supuestamente familiares de Pedro le habían dicho que su madre le fue infiel, lo que provocó que su padre, lleno de ira, le arrebatara la vida. Pedrinho no creyó esas acusaciones, ya que siempre consideró a su madre, Manuela, como una mujer santa, quien lo visitaba en prisión para leer la Biblia y brindarle consuelo. Ella era una de las mujeres que más amaba en su vida. El juez permitió que Pedrinho asistiera al funeral de su madre, donde juró, ante el ataúd de su madre, tomar venganza. Cumplió su juramento con una violencia fría y calculadora. Usando sobornos y su influencia dentro de la prisión, tiempo más adelante, Pedrinho logró localizar la celda de su padre. Una vez dentro, sin intercambiar palabras, lo esperó. Cuando lo tuvo a la mano, atacó a su progenitor con un arma punzocortante, infligiéndole 21 heridas. Este número fue muy específico, ya que era el mismo número de heridas que su padre había usado para quitarle la vida a su madre. Este acto dejó claro que en la mente de Pedrinho ni siquiera los lazos de sangre eran suficientes para detener su implacable sed de justicia, según su propio y distorsionado código moral, obviamente. En esta parte de la historia sucede algo increíble. Los testimonios acerca del brutal crimen del padre de Pedrinho Matador relatan que después de quitarle la vida, Pedrinho no solo le infligió 21 heridas, sino que también, en un acto macabro, le arrancó el corazón. Pedrinho mordió un pedazo y después lo escupió, lo que simboliza su profundo desprecio y deseo de venganza. Este acto y sus numerosos crímenes lo convirtieron en el recluso más odiado, pero a la vez el más temido dentro de la prisión. En una ocasión varios presos intentaron emboscarlo para quitarle la vida, pero Pedrinho, siempre feroz, logró quitarle la vida a 3 de ellos y dejó malheridos a otros 2. A pesar de su comportamiento violento,
no todo su tiempo en prisión estuvo dedicado al terror. Pedriño también aprovechó para aprender a leer, lo que fue uno de los pocos aspectos positivos de su tiempo tras las rejas. Aquí es donde ocurre la parte increíble de esta historia. En 2007, cuando la ley penal en Brasil se modificó, limitando la condena máxima a 30 años de prisión, Pedriño ya había cumplido 34 años. Por esa razón, fue liberado el 24 de abril de ese mismo año. Tras su liberación, se trasladó a Fortaleza, en el estado de Ceará, y comenzó una nueva etapa en su vida como guardia de seguridad. Pero, el 15 de septiembre del año 2011, Pedriño fue arrestado nuevamente en una zona rural donde vivía y trabajaba en ese momento. Se le imputaron cargos por motín y privación de la libertad, delitos que había cometido mientras aún estaba preso en Sao Paulo. 4 años después de su liberación, fue sentenciado a 8 años más en prisión. Finalmente, después de esos 8 años, en el año 2018, Pedriño fue liberado de manera definitiva. Para ese momento, Pedriño ya tenía 64 años, habiendo pasado 42 de esos años tras las rejas. Aunque él mismo afirmó haberle quitado la vida a más de 100 personas, la justicia brasileña solo confirmó 71 de estas personas. A pesar de su violento historial, Pedriño encontró en la religión un nuevo camino. Se convirtió al cristianismo, comenzó a asistir a la iglesia Santidad y se sometió a un curso bíblico, siendo bautizado en Juquitiba. Consideraba esto como una segunda oportunidad en su vida, pero nunca renegó ni se arrepintió de sus actos cometidos en el pasado. En una entrevista, aseguró que se sentía perdonado por Dios y añadió que, en su opinión, lo único imperdonable era que una persona atentara contra su propia vida. En una entrevista con la revista Época, Pedriño Matador compartió su visión sobre la resocialización de los presos, afirmando que no consideraba posible que fuesen rehabilitados debido a las atrocidades que se experimentan y se cometen dentro de prisión. Sin embargo, aseguró haber dejado su vida criminal en el pasado y afirmó que solo volvería a quitarle la vida a alguien, sin dudarlo, para proteger a su familia. Al hablar de su conversión al cristianismo, Pedriño reveló que en el pasado había rendido culto al demonio, ofreciendo a sus víctimas a cambio de protección. Esto, según él, le daba la fuerza necesaria para defenderse, incluso cuando estaba en desventaja numérica. Recordemos que en algún momento durante su estancia en la prisión se enfrentó prácticamente a 5 hombres armados, quitándole la vida a 3 y dejando malheridos a otros. A pesar de su devoción en ese momento, dijo que nunca formó parte de sectas satánicas que operaban incluso dentro de la prisión, y que de hecho ayudó a desmantelar algunas, ya que estas sectas sacrificaban a sus víctimas inocentes para sus obscuros rituales. Pedriño también confesó que varias de sus víctimas se le aparecían en sus sueños, incluido su propio padre, que en una ocasión se manifestó como una cobra que lo atacaba y que además le hablaba. No obstante, negó haber visto espíritus o fantasmas mientras estaba despierto. Ya fuera de la cárcel, Pedriño, con la ayuda de su amigo Pablo Silva, abrió increíblemente cuentas en redes sociales, donde compartía videos sobre su vida en su canal llamado Pedriño Ex Matador y Pablo Silva. En estos videos explicaba su violento pasado, analizaba a otros criminales conocidos y ofrecía consejos a los jóvenes para que se alejaran de la violencia y respetaran la vida humana. El canal se volvió muy popular y al día de hoy sigue activo. Obviamente no suben contenido nuevo, pero el canal sigue existiendo. En noviembre de 2021, Pedriño se mudó a Itanajem, una ciudad costera de Sao Paulo, donde comenzó un tratamiento psicológico en una unidad del Instituto de Medicina Holística del Dolor.
Este tratamiento multidisciplinario fue supervisado por la doctora Marisa Rodríguez Toledo, también conocida como Isa Toledo. Pedriño fue considerado un paciente realmente emblemático. En el año 2022, la doctora publicó una biografía titulada Asesino en serie, no soy el monstruo, una obra que fue escrita con la aprobación y colaboración de Pedriño. Este giro hacia la rehabilitación y la espiritualidad marcó el último capítulo de la vida del hombre, que pasó de ser el criminal más temido de Brasil a un fenómeno en redes sociales, prácticamente un youtuber, intentando generar conciencia sobre la violencia que marcó su pasado. Pero no todo iba bien en la vida de Pedriño. El 5 de marzo del año 2023, Pedro Rodríguez Filo, mejor conocido como Pedriño Matador, se le arrebató la vida en un ataque violento mientras visitaba a su hermana Nazaré en el barrio de Ponte Grande, en el municipio de Mogi das Cruzes. Esa mañana, Pedriño se encontraba sentado en una silla frente a la casa de su hermana, sosteniendo en sus brazos a su sobrino. Sin previo aviso, un auto negro pasó frente a la casa y desde el vehículo unos hombres abrieron fuego contra él. Pedriño, de 68 años entonces, recibió múltiples disparos y perdió la vida en el lugar. Afortunadamente, su sobrino salió ileso del ataque. Los testigos informaron que el auto había pasado por el lugar en 3 ocasiones antes de que los atacantes encapuchados dispararan 6 veces contra Pedriño. Las autoridades rastrearon el vehículo utilizado en este crimen, pero los perpetradores lo habían abandonado prácticamente después de su huida. A pesar de la rápida respuesta de la policía, al momento de los primeros informes, nadie había sido detenido. Pedriño fue sepultado un día después, en una ceremonia íntima en el cementerio de São Salvador, donde asistieron familiares y miembros de la comunidad. Las autoridades continuaron investigando el crimen, y el delegado Rubén José Ángelo mencionó que el móvil del ataque podría haber sido una venganza o un ajuste de cuentas contra Pedriño. En junio de 2023 se identificó a un sospechoso y el tribunal ordenó su prisión preventiva. Pedriño Matador sigue siendo una figura controvertida en Brasil, recordando como uno de los criminales en serie más notorios del país hizo historia. Esta historia llegó a ser conocida internacionalmente y algunos medios sugieren que fue una inspiración para el personaje Dexter Morgan, el antihéroe de la serie de libros Dexter escrita por Jeff Lindsay y adaptada a la televisión. Al igual que Dexter, Pedriño se hizo famoso por quitarle la vida a criminales que escapaban de la justicia. Antes de su muerte, Pedriño trabajaba con el director Fernando Grossin de Andrade en una serie documental sobre su vida. Mientras algunos lo ven como una especie de justiciero que eliminaba a criminales y protegía a los inocentes, otros lo recuerdan como un narcisista que intentó usar sus actos como un mecanismo para redimir sus propios crímenes. ¿Ustedes qué piensan? Esta fue la historia de Pedriño Matador. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un capítulo más de Historial Criminal. Muchas gracias.